todo al final. Bueno, pues empiezo. Yo me llamo Priscila, soy de Zaragoza y hoy vivo en Londres y hoy os voy a presentar Lona, que es un proyecto que tenemos en Londres. Y bueno, me presento yo brevemente. Yo soy traductora, soy de traducción y estaba en Londres trabajando en publicidad, aunque ahora estoy dando el salto para ser terapista profesional, así que estoy emprendiendo por aquí y emprendiendo por allá. Bueno, Lonar, el nombre viene de London Art porque el proyecto comienza con la idea también de que aunque empieza en Londres, lo bonito sería extenderlo a diferentes ciudades. Entonces, si fuese Madrid, pues más art, etc. ¿Y qué es Lonar? Lonar es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra visión es, como dice aquí, mejorar la accesibilidad a la cultura, al aprendizaje, a la creatividad a través del arte. Y la misión es crear una plataforma para educadores, para diferentes comunidades y para artistas, pues para que todos se junten, colaboren, reflexionen y creen. Ahora cuando empiezo a explicar lo que hacemos, pues eso no más sentido. Entonces, ¿cómo empieza? Aquí he puesto lo que busco no existe, así que lo creo. Esto quiere decir que la organización la creó María, que es la directora aquí. ¿Y ella qué le pasaba? Pues que había estudiado Historia del Arte, tenía experiencia trabajando en museos en España, en Francia y en Londres, y luego también tenía conocimientos sobre educación y la necesidad de hacer algo con un contenido social, ¿no? Algo que beneficiase a la sociedad. Entonces, esto que le pasaba a ella, que a mí me pasa muchas veces, seguramente si vosotros queréis emprender en sus pases, que según yo lo veo, el sistema capitalista lo que nos hace es que nos especialicemos en cosas, ¿no? Entonces vamos a la universidad y partimos de un conocimiento así de grande, pero cada vez vamos bajando, ¿no? Entonces tenemos un máster, otro máster, luego estás en un puesto y al final sabes mucho, pero de eso, ¿no? Entonces a la clase de personas que reconocemos que tenemos muchas capas, que vamos explorando todas estas capas y que realmente vemos que si no tocamos todos estos palos no nos llena lo que hacemos, la oferta que hay a día de hoy ahí fuera no nos llena, ¿no? Entonces, María, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿No? O sea, buscas trabajo, no hay nada y al final ya dices, mira, emprendo y creo mi propia organización que va a ser lo único que realmente me va a poder llenar a mí, tanto personal como profesionalmente. Y es cuando se crea Lonar. Los objetivos principales, la idea principal o originaria era, por un lado, fomentar el aprendizaje de lenguas a través del arte. Entonces, esto lo que quiere decir es hacer los idiomas más atractivos, ¿no? Porque todos hemos tenido 13 años de la clase de inglés, como no. Entonces, ella empezó con un proyecto en Viena, que de hecho fue donde nosotros nos conocimos, que lo que hizo era enlazar una exposición sobre Picasso, que había en un museo entonces, y llevar a chavales que estaban estudiando español de diferentes colegios y pues ver la exposición, y luego ellos hicieron unos talleres en los que se hacían artistas, pero todo esto en español para generar un interés mayor por el idioma. Luego hacer de los museos un espacio de reflexión y de diálogo libres y para todos. Esto lo que quiere decir es que quizá nos pase, pero muchas veces que los museos intimidan, ¿no? Porque son espacios con mucho conocimiento, muchas cosas que decir, pero que si una sociedad de historia del arte es como no voy a entender lo que me van a decir, ¿no? Y al final, nosotros como lo vemos es que los cuadros son, en su época, eran como los anuncios de hoy, ¿no? Tienen una carga social y con mucha información que nos dicen cosas que se aplican al día de hoy. Entonces, la idea es acercar a la gente a ese contenido y que la gente vea las cosas que se dibujaban entonces, relacionarlo con lo que nos pasa a día de hoy en la sociedad, que igual es consecuencia o no, y hacer de los museos un espacio como igual más amigable y más abierto a todo el mundo. Y luego crear comunidad, pues crear un espacio, como decía al principio, en el que hay gente de diferentes disciplinas y también diferentes comunidades. A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho hacer talleres en Tower Hamlets, es un barrio del este de Londres, que pues hay comunidades del sudeste asiático, somalíes, etcétera, que hace que todo sea mucho más rico, ¿no? Entonces, el camino es la filosofía, para que ya explica al comienzo, ahora cómo va creciendo la asociación también en función de la manera en que nosotras concebimos la idea de hacer un proyecto y desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces,
compartir información. Lo que pasa muchas veces, y sobre todo yo lo veo que pasa mucho en España, es que nos da miedo, ¿no?, compartir la información que tenemos, porque anda que no cuesta tener una idea, ¿no?, como para ir contándola por ahí para que nos la roben, ¿no? Pero nosotros lo vemos completamente lo contrario, que compartir información genera más información y se crean sinergias. Entonces, por ejemplo, aquí la foto de abajo, la primera, es una de las visitas que hacemos en el Museo Victoria and Albert de Londres, que en la sexta planta tiene una sala enorme de cerámica. Entonces vamos allí y con una ceramista se explica la historia de la cerámica, de la ruta de la seda, etcétera, y relacionando esto con el papel que la mujer ha tenido a lo largo de todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque nosotras, en un momento dado, Ronald conoce otra organización, que es la Asamblea de Mujeres en Londres, ¿no? Y claro, dice, la Asamblea de Mujeres son mujeres súper empoderadas, con muchas ideas muy creativas, y de primeras uno podría pensar, bueno, no voy a decir lo que yo hago, porque estas me van a robar porque hacen lo mismo, pero no, nosotros empezamos a hablar, a colaborar, y al final lo que ha resultado es que gracias a ella, persona que tiene una plataforma de muchísimas mujeres que han venido a los talleres que tenemos un éxito, y tenemos para una nueva colaboradora, Sara, que es de la asamblea. Entonces es como que al final de compartir la información todo el mundo sale beneficiado y todo el mundo puede crecer. Luego, proyectar las ideas propias y estar abiertas a otras nuevas. Un poco lo mismo, ¿no? Es que muchas veces cuando uno tiene una idea, da miedo decirla, ya no porque te la vayan a robar, sino a ver quién se van a reír, ¿no? Pero no vaya idea. Me habría ocurrido a mí, pero en realidad no se le ocurre a la otra persona, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de que conocemos a una señora que es coaching, que te enseña estrategias para desarrollar proyectos, y a lo que siempre dice es que hay que contar las ideas, ¿no? Y además, al que sea, porque pasa muchas veces dices, bueno, esta persona no tiene nada que ver conmigo, para que le voy a soltar este rollo, ¿no? Pero nunca sabes lo que está pasando esa persona, la experiencia de la otra persona, etcétera, y eso te puede reportar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí surge de que en un momento dado conocemos a un chico que a priori era un chico que no tenía nada que ver con nosotras, no era diseñador gráfico, y entonces empezamos a contarlo, etcétera, y él dice, joder, pues mira, yo hago esto, pero es un rollo, yo lo que quiero hacer es talleres con gente joven de modelos en 3 dimensiones, ¿no? Lo típico de con la Xbox, que te coge tus dimensiones, entonces te crea como un busto, un modelo. Entonces, ostras, pues podríamos hacer esto, darle como un tema social detrás, etcétera, y al final se desarrolla un proyecto, y en un evento de estos de networking, lo mismo, o sea, soltarle el rollo, comer la oreja a todo el mundo, y resulta que conocemos a uno que es el que lleva la inversión de Centerpoint, que es una de las organizaciones más grandes del Reino Unido, una charity, y lo que hace esta organización es que ellos tienen casas por todo el país para jóvenes refugiados y sin casa, sin techo. Entonces, al final se hizo un piloto del proyecto que lo que era ofrecer, mediante estos modelos que, como veis, no tienen facciones reales, pues una plataforma a los chavales para que desde el anonimato pudiesen reflexionar sobre inmigración, sobre refugiados, etc. Y nos dieron, gracias a conocer a la gente, etc., nos dieron financiación para desarrollar el proyecto durante un año entero que hemos terminado ahora. Y luego rodearnos a gente que nos impulsa y hace que nuestro proyecto personal crezca, pues es eso. Es muy importante, o sea, está bien juntarse con gente que no opina igual, que nos haga críticas constructivas, etcétera, pero es muy importante juntarse con gente que nos transmite esta energía positiva, ¿no? Y las ideas generan ideas, y es increíble cuando estás con gente y de repente es como que todo fluye y no puedes parar de crear, ¿no? Entonces, aquí he puesto dos fotos en 2014, que es exposición social, porque además de exponer obras, tenía una temática. Esto empieza porque nosotros estábamos en Londres y fue cuando empezó toda la ley del aborto, etc., ¿no? Entonces, un poco
frustración, rollo, estamos aquí, no estamos siendo parte de la protesta, de lo que está pasando, entonces vamos a hacer algo. Y a raíz de empezar a hablar con gente, con otras organizaciones y artistas, el resultado fue una exposición que se llama El Salón de los Rechazados Españoles, que es que juntamos a 15 artistas de diferentes disciplinas y de la protesta inicial, que era el aborto, al final fue una propuesta en contra de la situación española en general, porque toda esta gente había emigrado porque no tenía nada que hacer aquí, no había financiación de la cultura, etcétera. Entonces, los artistas además que organizaron algunos de sus propios talleres para hacer la protesta a través de su arte, etcétera. Y bueno, la historia de rodearse de gente, etcétera, es que entre todos, entre la energía de todos, conseguimos dinero para organizarlo, sponsors, etcétera, y la verdad es que fue un éxito. Entonces, yo, si estáis pensando en empezar una cosa, yo lo que quería es siempre hablar, poner orejas, como se dice, y juntarse de gente que haga que todo crezca para arriba. Que nos ha pasado a través de, pues, de nuestra experiencia y luego también cosas que me están pasando a mí ahora que estoy empezando con el negocio de la cerámica, etc. ¿No? Entonces, sacrificio versus inversión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al principio, cuando uno empieza un proyecto, de lo que sea realmente, es todo un sacrificio. Es un sacrificio porque estás invirtiendo tiempo, estás sacrificando energía, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es verlo eso como algo negativo. Al final hay que transformar esto en algo positivo y verlo que es una inversión. Que si bien ahora estás perdiendo tiempo, al final esto te va a revertir en algo bueno, porque si no, si lo ves como una carga, no te va a dar ninguna parte, ¿no? Luego, agobios y miedos en contra del desarrollo profesional y personal. Esto, al principio, como decía antes, es que nos llevan nos reducen a que solo sepamos que si tú, independientemente de la experiencia que tú tengas, terminas siendo el de finanzas, siendo el que hace marketing, siendo el que hace de comercial, etcétera. Y esto asusta un montón, ¿verdad? No tienes ni idea, estás ahí googleando que cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces, que no asuste, porque al final, aunque cueste, te conviertes en una persona que tiene un abanico de aptitudes que estás como millas, como encuestas y ejemplificar, ¿no? Entonces, ponerse también metas temporales y como pasos cortos, siempre sin perder de vista como el objetivo final, pero ir poco a poco, porque si no uno se pierde y a nosotros nos pasa que quieres hacer algo que igual es en el nivel 5 de profesional, ¿no? Pero no has pasado ni el 1, ni el 2, ni el 4, entonces se te cae la casa, pues la está por el tejado. Y luego frustración con flexibilidad, y es que esto por varias ramas. Por un lado, cuando uno empieza a trabajar con otra gente, ¿no? Cuando tiene un proyecto, siempre la gente es en plan, oh, sí, sí, qué chulo, no, es que yo quiero ayudar con esto, con otro, tal. Pero luego la gente tiene un tiempo limitado, etcétera, y esto produce frustración por todas partes, tanto aquí porque la gente no está respondiendo, al otro porque no está haciendo. Entonces, esto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo, que es un poco también leer a las personas, hacer el scan y saber decir, bueno, pues esta persona solo me puede dar esto, y al final, y si te lo dices, igual al principio es un poco en plan, ¿qué pasa? Que no quieres que te ayude. Pero ayuda porque al final todo el mundo responde, y luego también, pues el fracaso, ¿no? Entonces está la cultura del fracaso, que en España quizá no se lleve tanto, pero pues, por ejemplo en Estados Unidos, en Silicon Valley, si tú quieres empezar una empresa, lo primero que te miran es cuántos fracasos tienes que permitir, ¿no? Y es lo que vale, porque al final es lo que te da gravitas y experiencia. Y nada, y luego para terminar, ya un poco hablar en general de innovación y de nuestro último proyecto. Y es que, bueno, claro, lo importante de todos los proyectos que uno empiece es que sean cosas nuevas, ¿no? Y a veces es un poco agobiante o, sí, o frustrante el tener siempre que crear algo nuevo o algo así especial. Y muchas veces queremos inventar igual la pólvora otra vez, cuando realmente a veces solo falta mirar hacia adentro, ¿no? Y esto es, ahora estoy haciendo un curso de personal branding, y lo que te dicen es que muchas veces te dicen, el personal branding, ¿no? Y la gente piensa, oiga, ¿yo qué voy a inventar o yo qué voy a hacer, ¿no? Pero esto de lo que te hablan es que, aunque igual tú y yo
tengamos la misma idea y queramos hacer lo mismo, nunca va a ser lo mismo porque somos personas diferentes y es ahí. El último proyecto que hicimos fue para el mes de la historia negra, en Londres, en octubre, y habíamos sido parte de este evento hacía 2 años, entonces queríamos hacer algo sobre máscaras africanas, entonces queríamos hacer algo diferente, porque sabíamos por qué. Entonces al final nos reducimos a lo más simple, ¿no? En plan, hacer una protesta social sobre algo que nosotros supiésemos, pues al final mujeres, ¿no? Tan simple como eso. Y lo que hicimos fue unos talleres que buscamos a mujeres negras británicas que, a pesar de haber contribuido positivamente a la sociedad, no se les había reconocido, ¿no? Y algunas habían pasado completamente al olvido, etc. Entonces, esto digo porque luego, cuando lo hicimos en este barrio del Este que decía antes, cuando salió el programa de alcalde, diciendo que emoción, ¿no? Que estaba contento de que por lo menos había un taller sobre mujeres, ¿no? Entonces, al final, es algo innovador, es algo nuevo, pero es algo simple y que la búsqueda no es de aquí hacia afuera, sino de aquí hacia adentro, cuando realmente haces algo que eres capaz, que sale de ti y es fácil, ¿no? Y ya está. Y bueno, aquí tenéis la página web. Oye, puedo hacer un inciso. Lo que ha dicho ella de la cultura de Silicon Valley de falla muchas veces, o sea, que miran el fracaso, es que es lo mismo que estaba diciendo yo, o sea, es el software y si fallas no pasa nada porque es que es software, no es como abrir, no sé, una tienda que es algo físico y si fallas te has gastado un montón de dinero. Entonces, hay una nueva cultura de emprendimiento que es falla rápido, prueba algo pequeño y busca tu propio fallo. Así, es lo mismo de esta metodología. Sí, esta es la metodología que explica eso, que está en portugués. Lean Startup. El que lo quiera buscar es lean